Enhorabuena por haber puesto tu nombre y tu email y por confiar en mí en este viaje. Lo que te voy a enseñar es cómo crear en esta serie de 4 vídeos, cómo crear un negocio online que te dé beneficios. Si estás aquí es porque estás teniendo problemas en crear tu propio negocio online. A lo mejor tienes un montón de información, pero realmente no sabes cómo empezar. Pues mira, no te preocupes porque estoy aquí para que estés convencido y seguro de los negocios que funcionan y de los negocios que no funcionan. Hay negocios que probablemente antes funcionaban, pero que ahora no funcionan. Y te voy a enseñar exactamente el modelo de negocio online que funciona ahora mismo. En los próximos vídeos te voy a enseñar cómo generar ventas, cómo crear un embudo o funnel y cómo obtener tráfico para tus ofertas. Pero primero, déjame hablarte un poco de por qué empecé con un negocio online. Mi nombre es Nieves Marqués, soy de España y lo que ocurre en España es que cuando tienes este color de piel no puedes tener trabajos bien remunerados o no puedes llegar a donde tú quieres llegar. Esa fue la razón que me empujó a crear mi propio negocio. Tuve durante más de 14 años un salón de belleza y la verdad es que me funcionaba muy bien, pero como cualquier negocio local tienes que dedicarle muchas horas diarias. En mi caso, yo dedicaba más de 14 horas diarias a mi negocio. Tengo gemelas, ya tienen 15 años, pero durante los años que tuve mi negocio local prácticamente no tenía tiempo para dedicar a mis hijas. Por eso cuando llegaron a los 9 años, decidí dejarlo todo y crear un negocio que me permitiese pasar tiempo con ellas, ayudarlas en sus estudios, estar con ellas, tener vida con ellas, cosa que los años anteriores no había podido hacer. El modelo de negocio ideal para mí fue un modelo de negocio online, por supuesto, y gracias a ese modelo de negocio puedo pasar todo el tiempo que quiera con mi familia. Cuando tienes un negocio online, tú decides cuándo trabajar. Tú decides tus horarios. Tú puedes pasar todo el tiempo que quieras con tu familia y dedicar el tiempo que tú quieras a tu negocio. Además, cuando tienes un negocio online, tus clientes pueden estar en todo el mundo y tú puedes hacer negocios con otros negocios que pueden estar en cualquier parte del mundo. Así que, sin más, vamos a ir a mi computadora, a mi ordenador, y te voy a enseñar 2 modelos de negocio que en un pasado probablemente funcionaron y funcionaron bien, pero que ya no funcionan. Te los quiero enseñar para que no pierdas el tiempo en esos negocios. Y te voy a enseñar un modelo de negocio que funcionaba antes, funciona ahora y funcionará mucho tiempo, de aquí a mucho tiempo. Sin más, vamos a mi ordenador y te explico. El primer método que no funciona, o que desde luego no funciona ahora mismo, es el drop shipping. El dropshipping, para las personas que no sepan qué es un método que en teoría y en el pasado funcionaba relativamente bien, en el que consiste, tú tienes tu tienda virtual
tienda virtual en la que tienes uno o varios productos físicos. Tú tienes unos productos, por ejemplo, a $20 o los precios que tú quieras. ¿Y qué pasa? Tú estás vendiendo estos productos, pero tú tienes tu proveedor en algún país de Asia, normalmente es en China, donde tienen estos productos más baratos. Imagínate, a $10. ¿Qué pasa? Que cada vez que alguien, un cliente, compre un producto en tu tienda, esta es tu tienda virtual, ¿vale? Tu tienda virtual. Y este es tu proveedor. Cada vez que una persona compre, tú lo que vas a hacer es comprar a tu proveedor en China. Vas a pagar $10 y tu proveedor va a enviar el producto a tu cliente. Desde luego no va a poner su dirección, pondrá tu dirección, ¿vale? Tú no tienes que tener ningún tipo de inventario, no tienes que tener productos físicos almacenados, ni tienes que hacer grandes cantidades. Pedido que a ti te entra, tú compras a China y a China o algún que otro país de Asia, y ellos mismos envían el producto. Este es un buen método que funcionaba en el pasado y en teoría funciona. Pero ¿qué pasa? Tú tienes aquí, en teoría, ¿vale? Si compras a 10 y vendes a 20, tienes... Esto es un ejemplo, ¿vale? Tienes tus 10 euros, $10 de beneficio. Pero ¿qué pasa? Tú necesitas... Al principio lo puedes hacer tú todo. Si aquí te llega un pedido, tú puedes hacer tu pedido a China, enviarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Muchas veces estos productos tú los vas a buscar de buena calidad, pero en algunas ocasiones, si la persona quiere la devolución, no se va a encargar este proveedor de China, sino que te vas a tener que encargar tú de la devolución. ¿Qué pasa? Que si tienes muchos pedidos, devoluciones, vas a tener que contratar a un asistente virtual. Es una persona, ¿vale? Una o varias personas que lleven todo este tipo de asuntos, que hagan las compras a China, que que hagan las devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, de estos $10 de beneficio, el pagar el asistente virtual, y desde luego, tú necesitas tráfico, ¿no? Para que la gente vaya a tu sitio. Normalmente es tráfico pagado. Tienes que pagar por este tráfico, ya sean anuncios en Facebook, anuncios en YouTube, en Google, etcétera. Tú tienes que pagar, con lo cual de este beneficio, a lo mejor tú te quedas, después de haber pagado al asistente un tanto por ciento, que en muchos casos puede ir de 5% hasta el 30%, 20-30% de devoluciones, y el tráfico pagado, hay veces que estás perdiendo dinero. O si tienes beneficio, a lo mejor es 1
$3 de beneficio, perdón, de beneficio. Este es un método que requiere mucho trabajo, y poco beneficio. Así que yo no lo aconsejo. Ahora vamos a hablar de vender productos físicos en Amazon. Uy, habréis visto un montón de anuncios. Vende tus propios productos en Amazon. Es fantástico, maravilloso. Vas a ganar un montón de dinero, es muy sencillo. Tienes Amazon, se encarga de todo. Para empezar, necesitas comprar algún país de Asia. Vamos a poner aquí China. Compras tu producto. Tienes que comprar grandes cantidades. Te las almacena Amazon. Almacén. Muy bien. Y Amazon se encarga de los pedidos. Y tú no tienes que hacer nada. Y tú te llevas el tanto por ciento que hayas acordado con Amazon. ¿Qué pasa? Para vender tu producto, esta es la tienda virtual de Amazon. Esta es la tienda de Amazon. Amazon, de España, de Estados Unidos, la que sea. Tú tienes que poner tu anuncio. ¿Por qué? Porque eres pequeño. Hay multinacionales que están vendiendo en Amazon. Tienes que poner tu anuncio de publicidad. Y tienes tu producto a $20. Tú lo has comprado a $10, por ejemplo. Grandes empresas más grandes que la tuya, van a poner el mismo anuncio con el mismo producto y lo van a poner a $10. El mismo producto, la misma calidad. Ellos también lo han comprado a 10 euros. Imaginémonos. Ellos no están ganando nada. O incluso pueden perder, pero no les importa. ¿Qué pasa? Que la gente va a comprar este producto, por supuesto. Con lo cual, tú vas a tener que quitar tu anuncio. Vas a morir. Porque nadie va a comprar tu producto. Vas a perder dinero. No vas a comprar. ¿Por qué? Porque aquí hay empresas que son muy grandes. Te van a desbancar. Y luego lo que van a hacer ellos es poner su anuncio y ya van a vender el producto a $20, con lo cual ya van a estar obteniendo beneficio. La estrategia de poner este precio al mismo precio que lo han comprado es única y exclusivamente desbancarte a ti. En el momento que ya te han desbancado, ya van a empezar a obtener beneficio. Con lo cual, vender productos
físicos en Amazon funcionaba cuando empezó, pero ahora hay ya grandes empresas que están consiguiendo mucho dinero que te van a desbancar. Así que no te aconsejo vender productos físicos en Amazon. Va a haber muchos gurús que te lo van a vender como lo más maravilloso del mundo, pero yo no te lo aconsejo. Perfecto. Lo que sí te voy a aconsejar es el marketing de afiliados. Tienes dos tipos de marketing de afiliados, de productos. Físicos, tipo, hay tiendas como Amazon, AliExpress, Walmart, etcétera, y productos digitales. Tienes plataformas como ClickBank, JVZoo, Warrior Plus, Hotmart, etcétera. ¿Cuáles son los que yo te aconsejo? Los productos digitales. ¿Por qué? Porque en los productos físicos tú puedes ganar desde un 3% hasta, si tienes suerte, un 12% del precio del producto. Con los productos digitales tú vas a ganar desde un 50 hasta, en algunas ocasiones, un 100% de comisión. Comisión del precio del producto. Esto es fantástico. Tú aquí necesitas hacer muchas ventas para tener una cierta cantidad de dinero. Si vendes, necesitas vender productos muy caros, a lo mejor de $100 un producto, vas a ganar de 3 a $12, nada más. En los productos digitales, por cada producto de $100, tú vas a estar ganando $50 como poco, hasta, hay algunos casos que puedes ganar un 75%, que serían $75, hasta el 100%. La diferencia es brutal, pero es que tú puedes promocionar productos, sí, que sean de $7, $100, pero es que tú puedes llegar a promocionar productos de formación y softwares que pueden llegar a costar $1,500, $2,000. Y tus comisiones, imaginémonos que es el mínimo 50%, aquí estarías ganando $750 por venta, y aquí tú estarías ganando $1,000 por cada venta.
este es el mejor método para generar ingresos online. Desde la comodidad de tu hogar, promocionando productos digitales en múltiples nichos, en muchísimos nichos. Siempre vas a encontrar un nicho que a ti te interese, con lo cual promocionar estos productos siempre va a ser divertido, te va a gustar, no lo vas a ver como un esfuerzo, y estas son las comisiones que tú puedes llegar a generar. Mañana, en el vídeo de mañana, vamos a hablar de otro tema que estoy convencida de que también te va a interesar muchísimo. Así que estate pendiente de mis emails. Si te llegan a la bandeja de spam, ponlos en la lista blanca. Pon mi email en tu lista blanca para que te llegue directamente a tu bandeja de entrada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres acelerar tu formación y empezar desde ya a generar ingresos, más abajo vas a ver, más abajo, un link para que empieces a generar ingresos desde ya. Si no, pues nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¿Qué te ha parecido? Estoy convencida de que esta información te ha sido muy útil. Mañana te voy a enseñar muchísimas cosas que vas a poder aplicar en tu negocio. Así que estate atento a mi email. Mira también en la bandeja de spam, porque puede que accidentalmente haya caído ahí. Y si te ha caído en la bandeja de spam, por favor, dale a whitelist, ponlo en la lista blanca, para que te llegue directamente a tu bandeja de entrada. Si no quieres esperar y quieres empezar hoy mismo a crear tu negocio online, quieres empezar a tener ventas en tu negocio online, te invito a que des clic en el botón que tienes más abajo y vas a ver toda la información que necesitas para empezar directamente a crear tu negocio online. Si no es así, pues nos vemos mañana, donde te voy a enseñar muchas cosas interesantes. Vamos a ver cómo generar ventas, como te digo, cómo generar funnels y cómo generar tráfico para tus ofertas. Pero esto va a ser en los vídeos siguientes. Soy Nieves Marqués y hasta mañana.